El PT revienta a la oposición. Liz Sánchez acusa a MC de llegar tarde y se adueña de la reforma de 40 horas. La narcosenadora de Movimiento Simulado, Amalia García, demagoga, intentó dar una cátedra de historia laboral en el Senado, pero su discurso sonó más a clase aburrida que a verdadera defensa de los trabajadores. Mientras ella se perdió en datos de la Revolución Francesa y la OIT, la senadora del PT, Liz Sánchez, le recordó que mientras MC llegaba tarde al debate, el Partido del Trabajo lleva años luchando por los derechos laborales sin reflectores. Con un discurso potente y directo, Liz Sánchez exhibió la doble moral de la narcooposición. Hoy tienen el valor moral de plantarse en esta tribuna cuando fueron cómplices de la explotación laboral durante años. La petista dejó claro que la reducción de jornada a 40 horas no es una concesión, sino una deuda histórica que su partido impulsó desde que parecía imposible. Mientras Amalia citaba autores extranjeros, Sánchez le habló directo a las madres trabajadoras, a los jóvenes y a quienes salen cuando no amanece y regresan cuando sus hijos ya duermen. El mensaje fue contundente. Unos dan cátedra, otros dan la cara por el pueblo. Veamos enseguida cómo la chapulina Amalia García es reventada por Liz Sánchez por atacar la reforma de las 40 horas, cómo le mandan sus narcopadrotes, el junior tóxico Claudio X y el evasor Salinas Pliego. Muchas gracias, estimada presidenta. Adelante, senador. ¿En qué momento de la historia empieza la batalla por los derechos laborales? Hay que fijarla bien porque generalmente cuando hablamos de revoluciones y de derechos hablamos de la Revolución Francesa como un parteaguas, pero esos fueron los derechos políticos, los derechos del ciudadano. En cambio, la Revolución Industrial en el siglo XVIII y XIX, por las enormes y tremendas jornadas de trabajo que eran insoportables, donde trabajaban hombres, mujeres, niños. Ahí tenemos algunas de las novelas más extraordinarias sobre esa explotación, llevaron a que el movimiento obrero, y hablo de movimiento obrero porque fue la insurgencia, la creación, el momento del crecimiento y de su fundación del movimiento obrero, lo que empezó a plantear fue reducción de la jornada laboral. Fue la demanda principal. Hay que decir que en México, en el siglo XIX también hubo, con el socialismo utópico, esta batalla, reducir las jornadas laborales. Y se expresó de manera espléndida, también brutal, sangrienta, en Cananea y en Río Blanco, que fueron los antecedentes de la Revolución Mexicana. Generalmente, cuando hablamos de la Revolución Mexicana en 1910, hablamos de los derechos de los trabajadores del campo. Pero fueron los obreros, con la Casa del Obrero Mundial, con sus planteamientos, con los Flores Magón, los que pusieron en el centro reducción de la jornada laboral y mejores salarios. Y México tuvo, con la Constitución del 17, la primer constitución en el mundo que puso en el centro los derechos laborales, limitar la jornada laboral, porque ya había un antecedente de fondo poniendo en el centro la jornada de 8 horas. Aquí se ha hecho mención al 1 de mayo. Y efectivamente hay un antecedente que fue un parteaguas mundial. En Chicago, en 1886, obreros que pidieron la reducción de la jornada a 8 horas. Imagínense, hace casi un siglo y medio, fueron masacrados. Se habla de ese momento como el momento de los mártires de Chicago. Pero esa demanda continuó. Y cuando México lo retoma en la Constitución de 1910, lo hizo incluso antes de la Revolución de Octubre en Rusia, mucho antes. Fue la primera constitución del planeta que lo planteó. Y México fue pionero en 1931 en establecer en un ordenamiento legal, la Ley Federal del Trabajo, un límite a la jornada laboral y el derecho al descanso, que es un derecho fundamental. Se trata de justicia social y se trata del derecho al tiempo propio y del derecho al descanso. La OIT, en 1919, después de la Constitución del 17, lo que planteó en su convención número 1 fue que debía limitarse la jornada laboral a 8 horas. Pero no se limitó a eso la OIT, sino que avanzó. En 1935, y hago referencia de esto porque no es un asunto nuevo, en el convenio 47, la OIT planteó que debía reducirse a 40 horas la jornada laboral en 1935. Y Francia fue el primer país que tomó la alternativa y estableció la jornada laboral de 40 horas y ha continuado reduciéndola. Hoy Francia tiene una jornada laboral de 35 horas. También en 1962 la OIT recomendó reducir las horas de trabajo como un compromiso de todos los países. En América Latina, Ecuador, República Dominicana, Chile, Colombia han avanzado. La pregunta es, ¿por qué México no? Y la OIT advierte con toda claridad, redistribuir el cansancio no es reducirlo. Se trata de 5 días con 2 de descanso, porque se trata de que no haya excepciones en el derecho al tiempo propio.
La OIT establece con toda claridad que concebir la reducción de la jornada laboral significa salud integral, descanso y dignidad. Y se ha hablado además de conciliar la vida laboral con el tiempo propio y la vida familiar. La verdadera reducción del tiempo de trabajo no consiste en trabajar lo mismo en menos días, sino en trabajar menos para vivir mejor. Hay que decir también, la OIT establece, debe haber límites máximos a las horas ordinarias, regular estrictamente las horas extraordinarias y garantizar periodos suficientes de descanso semanal. La propuesta de Movimiento Ciudadano, que es pionera en nuestro país en este ámbito, recoge lo que plantea la Organización Internacional del Trabajo. Termino, señora presidenta. De lo que se trata es de reducir la jornada semanal a 40 horas, explícitamente garantizar 2 días de descanso, no aumentar el umbral de horas extra, sí reducir las horas efectivamente trabajadas, que es lo que la OIT considera central, porque descanso semanal no es un extra, es parte del estándar de trabajo decente. Vayamos a un nuevo paradigma de la vida, conciliar mundo del trabajo y vida familiar y personal, garantizar salud, derecho al descanso y derecho al tiempo propio. Y termino con una frase de Marta Lamas. ¿A qué le dedicamos nuestro escaso y valioso tiempo sobre la tierra? Tiene que ser, sí, a trabajar, pero también a garantizar nuestro derecho al descanso, a nuestro tiempo propio. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Senadoras y senadores, trabajadoras y trabajadores de México, ya es hora de que el tiempo también les pertenezca. Desde el Partido del Trabajo lo decimos con claridad y sin titubeos. La reforma al artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas no es una concesión, es una deuda histórica con quienes sostienen este país todos los días con su esfuerzo. Y lo digo con responsabilidad, el Partido del Trabajo fue el primero en impulsar esta reforma. No llegamos tarde a esta discusión, la sembramos cuando parecía imposible, la defendimos cuando se minimizaba y hoy la sostenemos con la frente en alto. Nuestra lucha no es nueva, nacimos del lado de la clase trabajadora, acompañando sus demandas cuando durante décadas fueran ignoradas, mientras otros defendían privilegios, nosotros defendimos derechos. Durante años, el modelo que imperó en México normalizó jornadas extensas, salarios insuficientes y un desgaste que parecía inevitable. La hoy oposición fueron cómplices de la explotación laboral de nuestro pueblo, porque convenía a sus intereses. ¿De verdad hoy tienen el valor moral de plantarse en esta tribuna y hablar de las necesidades del pueblo cuando tuvieron tantos años para hacerlo? Nos dijeron que trabajar más era sinónimo de progreso, pero el resultado fue distinto. Un país agotado, familias fragmentadas y millones de personas sin tiempo para vivir. Ese modelo prometió prosperidad, no la cumplió. Y hoy México cambia esa historia. Reducir la jornada laboral es reconocer algo fundamental. El trabajador no es una pieza del engranaje económico, es el corazón de la riqueza social. El trabajo debe dignificar la vida, no consumirla. La jornada de 48 horas pertenece a otro siglo, no corresponde a un país que ha decidido transformarse. El descanso es un derecho humano. Avanzar hacia las 40 horas es avanzar hacia el bienestar integral. Y no partimos de cero. Desde la izquierda hemos impulsado cambios concretos, el aumento histórico al salario mínimo, la ampliación de los días de vacaciones, la ley Silla, reformas que ya se sienten en la vida cotidiana de millones y millones de mexicanas y de mexicanos. Cada paso ha ido equilibrando la relación entre quienes trabajan y quienes emplean. El paso que sigue es claro, consolidar esta ruta de justicia con la reducción de la jornada laboral. En nuestra declaración de principios en el Partido del Trabajo está escrito algo que hoy cobra fuerza. El trabajo es la actividad creadora y transformadora del ser humano y la fuente de la riqueza social. Por eso sostenemos que no debemos agotar la vida, sino dignificarla. Esta reforma tiene rostro. Es para las madres y padres que salen cuando aún no amanece y regresan cuando sus hijas e hijos ya duermen. Es para quienes viven con prisa permanentemente. Es para quienes desde el campo, la fábrica, el comercio, las oficinas o los servicios sostienen a México con su esfuerzo diario. Es sobre todo para que las familias vuelvan a encontrarse. También es una apuesta por el futuro. Queremos jóvenes con tiempo para estudiar, para el deporte, para el arte. Una sociedad con derechos y oportunidades es una sociedad que le cierra la puerta a la violencia. Un país que descansa mejor, produce mejor.
Un país que dignifique el trabajo fortalece su mercado interno. Un país que protege el tiempo de su gente, protege su futuro. Compañeras y compañeros, la historia no recuerda argumentos técnicos, recuerda el lado que elegimos. Y en el Partido del Trabajo, nosotros elegimos estar del lado del pueblo, estar del lado correcto de la historia. Desde esta tribuna ratificamos nuestro compromiso porque cuando se trata de las y los trabajadores, seguiremos en la lucha de su mano, comprometidos con sus causas. Y cuando se trata de la dignidad laboral, no especulamos, no titubeamos y no retrocedemos, nos activamos. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.